¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Como te digo todas las noches, lo que otros no te contaron durante toda la jornada, ni te contarán, aquí te lo hemos contado y te lo contaremos. Lo que otros no te mostraron durante toda la jornada, ni te mostrarán, aquí te lo mostraremos a partir de este momento. ¿Se da cuenta por qué es tan importante la presencia de un medio como C5N al aire? ¿Usted se hubiera imaginado si, como desea el poder político, mediático y judicial o parte del judicial de la Argentina, este canal hubiera desaparecido, hubiera cerrado sus puertas? Hoy, ¿qué hubiera pasado en la Argentina? Nadie, ni usted ni ningún argentino, se hubiera enterado del hecho trascendental que para la vida de la República pasó hoy en el Congreso de la Nación. Señores, ha quedado al descubierto el mayor escándalo institucional de espionaje ilegal en la Argentina desde la restauración democrática hasta hoy. Y no sé, sino de la historia de la República Argentina. Ha quedado al descubierto también, como le digo todas las noches, son tan obvios que han encubierto de una manera vergonzosa lo que un juez federal con coraje, como deberían tener todos los jueces federales, no sumisos al poder como hay muchos hoy, lo que un juez federal con coraje ha puesto sobre el tapete, lo dijo en un momento, solo un porcentaje mínimo, lo que queda todavía por descubrir. Muchas preguntas tenemos para hacernos, pero quiero, no por una cuestión ni de soberbia, simplemente para que usted tenga en su mente, en su presencia, en su conciencia, lo importante que es que este canal C5N hoy siga estando al aire. Reitero, si hoy C5N no hubiera estado al aire, ningún argentino de buena voluntad se hubiera enterado de lo que pasaba en el Congreso de la Nación. Uno se pregunta, ingenuamente tal vez, ¿qué lleva a que otros medios periodísticos importantes de la Argentina, que han ejercido el periodismo con todas las letras, hayan hecho semejante tarea de encubrimiento, de cerrazón informativa, de censura, me pregunto? ¿Qué lleva cuando transmiten diariamente por cadena, no sé, desde el choque hasta cuando llueve y te transmiten horas y horas, y hoy un hecho trascendental para la vida institucional de la República, lo vedaron? Por eso tienen que tomar conciencia la importancia de un medio como C5N, que hoy por hoy es el canal líder de noticias en la República Argentina. Gracias a usted. También tiene que comprender muchas veces cuando se producen injustamente también cuestionamientos porque este canal es pluralista. Fíjese la importancia de C5N. Es un medio pluralista que recibe a todos los que quieren venir. Como yo le digo, los que no vienen es porque no quieren. Pero voy a seguir marcando y es un orgullo para todos los que hacemos C5N que hoy este medio haya sido el medio para que miles y millones de argentinos a lo largo y a lo ancho de la Argentina se hayan hecho carne en un hecho institucional de suma gravedad. Tenemos mucho material,
tenemos nuevos y reveladores audios de Marcelo Sebastián D'Alessio. Entre las preguntas, la primera pregunta que quiero formular, y después vamos a seguir, nos está acompañando también esta noche el fiscal Félix Crow, que tiene muchos años de experiencia. Yo quiero preguntarle a otros jueces federales de la Argentina, a fiscales, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿lo van a dejar solo al juez federal Ramos Padilla? ¿Lo van a dejar solo al juez federal Ramos Padilla? ¿Por qué le dieron al juez Bonadío cuando pidió todo desde la Corte y el juez Ramos Padilla tiene que estar mendigando, que no tiene teléfono, que no tiene computadoras, que no tiene peritos? A los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le quiero preguntar esta noche directamente, ¿hay jueces de primera y hay jueces de segunda en la República Argentina? ¿Lo van a dejar solo incluso en materia de seguridad al juez Ramos Padilla? ¿Lo van a dejar al descubierto? ¿Lo van a dejar a merced de que cualquiera pueda atentar contra la vida del juez Ramos Padilla, que dijo hoy que cuando se va de su despacho le informan de sus actividades personales? Ni siquiera pregunto qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el Ministerio de Seguridad en torno a la protección de un juez federal que hoy ha destapado el mayor escándalo de espionaje institucional que se tenga memoria en la historia reciente de la República Argentina. Vamos a repasar, y con Irina ya nos metemos, los principales puntos que ha dejado la presencia del juez federal Ramos Padilla en la Cámara de Diputados. Se comprobó el espionaje ilegal. Esta es una red de espionaje ilegal político y judicial. Existen innumerables pruebas no contaminadas. Primera definición de importancia, Irina Hauser, buenas noches, para esta investigación, lo que hoy dejó sentado el juez Ramos Padilla, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Sí, efectivamente, y pruebas que además uno espera que se puedan preservar en manos de este juez, ¿no? Que es la principal cuestión. Sumamente novedosa esta situación de que declare de la manera taxativa y precisa en que lo hizo ante esta comisión y ante todas las personas que los quisieron escuchar. Bien, vamos a el otro punto para que usted también vaya recuperando información de lo que fue la extensa exposición del juez. Se apropiaron del dinero de empresarios y plantaban pistas falsas. Esto es gravísimo, porque esto también será materia de investigación y supongo que es materia de investigación de lo que tiene el juez, ¿no, Irina? Sí, porque el juez está investigando varios casos a la vez. Como sabemos, el que dio el puntapié para esta investigación al presentar su denuncia fue el empresario Pedro Echevez, a quien intentó sacarle $300.000. Pedro Echevez llegó a pagar algo como parte, cuando se empieza a dar cuenta que todo era una trampa que le estaban tendiendo, pero a esta altura ya podemos decir que hay cerca de una decena de casos similares que está investigando el juez, tanto de algunos de empresarios como de intentos de cámara oculta a abogados, para poner algunos ejemplos. Hay algún empresario que se está por presentar también en estos días. Todos tienen mucho miedo, te podrás imaginar la situación, pero es posible que en los próximos días, como nos adelantaba el colega Juan Alonso acá, se presente algún otro empresario. Hay también personas vinculadas a la conocida causa de los cuadernos que han hecho presentaciones contando pedidos de dinero también, ¿no? Como por ejemplo los hijos de Ricardo Barreiro, la persona que trabajaba con Cristina Fernández de Kirchner, más conocido como el jardinero. Cuento esto para citar algunos casos, pero efectivamente el juez Ramos Padilla hoy puede hablar de
una estructura y de una red de una gran magnitud, porque ya tiene varios casos y un modus operandi que se repite. Bien, vamos con otra de las definiciones que dejó el juez. Este caso puede involucrar a un periodista y a un juez. Acá, Irina. El periodista creo que sabemos de quién estamos hablando. Aunque dijo que no está imputado en este momento, ¿no? En la causa. No, de momento no. De momento no está imputado. La persona más señalada es el periodista Daniel Santoro, señalada en esta causa y en otras causas también. En otra causa como que también la hemos contado, la de el empleado de la aduana, Gabriel Traficante, donde está procesado Marcelo D'Alessio también, y donde lo que se corrobora, igual que describió el juez acá en el Congreso, es una especie de circuito donde se hace una suerte de tarea que el propio D'Alessio llamaba de ablande sobre claro, la persona que querían extorsionar, y parte de ese ablande era que se publicaran notas periodísticas. Ya sea con información de la persona, o ya sea haciéndole decir a la persona algo determinado como para poder salvarse de una causa judicial. Bien. Existe un elevado grado de confianza entre D'Alessio y Stornelli. Bueno, esto está clarísimo, lo hemos comprobado en todos los audios que hemos pasado estos días aquí en Minuto 1, y se ve el vínculo de familiaridad, como también se ve el vínculo de familiaridad en las cámaras, pero sobre todo en los audios que usted ha escuchado. Vamos a otro. Nunca creí que un fiscal pudiera estar pidiendo dinero. Esto es por lo que ha dicho D'Alessio, por las cámaras en Pinamar que lo muestran y por toda la extorsión que se venía dando. D'Alessio tenía una actividad intensa en la prensa y hubo una planificación al respecto. A esta organización le importaba mucho el vínculo con los medios. Acá lo importante es que el juez habla una y otra vez de organización. En un momento habla de una organización paraestatal. Habla también de tareas de espionaje que hicieron en la República Oriental del Uruguay, además de todas las conexiones con Estados Unidos. Pero lo trascendente y lo importante de lo que marca y señala el juez Ramos Padilla es que está hablando de una gran organización, porque también, y esto es lo grave institucionalmente, en un momento, y después lo vamos a ver y ya lo vamos a rescatar enseguidita, habla el juez de que había diputados oficialistas o diputados nacionales que se valían de esta organización ilegal, como usted lo escucha. Sigamos. D'Alessio recopilaba información sensible de personas y tenía muchos contactos que articulaban sus tareas de inteligencia. D'Alessio estuvo infiltrado en ENARSA 1 año y medio con el objetivo de darle información a la NSA de Estados Unidos. D'Alessio: yo hice cosas con Carrió y Oliveto. Fragmento de un chat que leyó Ramos Padilla y enseguida vamos a también a escucharlo del propio juez, ¿no? Terminamos con esto y vamos a ir a escucharlo al juez cuando también pone el audio de D'Alessio hablando de Oliveto, ¿no? En el tema de NARSA, Gustavo, también es importante reparar en que D'Alessio, además de que reportaba información a Estados Unidos, según lo que nos está contando el juez, incidía en causas judiciales en Comodoro Pi, que después tuvieron consecuencias, llamados a indagatoria, como por ejemplo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de la causa gas natural licuado. A partir de lo que recopila en ENARSA, es que se presenta a declarar en noviembre del año pasado y cuenta cosas. Y el juez Bonadío lo escucha y llama a indagatoria. Bien, vamos, bueno, se aplicó un mecanismo de ablande o quiebre para publicar en los medios, dice el juez también.
Los imputados y víctimas de esta causa no tienen asistencia del Estado. Esto es gravísimo. El propio juez lo está denunciando, que a él le están dando mínimos elementos para hacer esta función. Otro operativo fue la operación Hyde, la que parecería ser una operación de contrainteligencia. Los objetivos del informe serían describir los objetivos a impactar a partir de los dichos de Natalia Hay en el programa de Mirta Legrand. Acá habla de, ahora vamos a escucharlo al juez cuando habla de la operación Fantino, pero en este tema, cuando habla Irina de operación Hyde, que habla en algún momento el juez Ramos Padilla, con información que obviamente es sensible, que se trataba de extraditar a una persona de México. Se está tratando de este hombre que dedicado a la prostitución, que Martins, que está siendo muy denunciado siempre por su hija, por Lorena Martins. Es probable, es muy probable que se esté tratando de él. Bueno, y vamos a la última y ya venimos a los... Todos quieren esta investigación. Qué sugestivo esto que dijo el juez, ¿no, Irina? Todos quieren esta investigación. La ciudadanía la quiere. No, bueno, me imagino. Obvio. La ciudadanía quiere conocer más detalles y se informó hoy a través de ese 5N. Ya no pueden tapar nada. No, a lo que se está refiriendo en este caso es a que todos le quieren sacar la causa. Que todos le quieren sacar la causa. Exactamente. Todos le quieren sacar la causa. Todos, y cuando hablamos de todos es principalmente algunos jueces y fiscales de Comodoro Pi, que lo hicieron con gestos específicos. El juez Ramos Padilla fue muy duro ya con el juez Julián Ercolini, diciéndole que no tenía ningún argumento para intentar sacarle la causa, e incluso hoy en el Congreso volvió a decir que en el momento que le pide la inhibición lo obliga a levantar el secreto de sumario y que esto complica la investigación. Esto no es un dato menor, porque haber tenido que levantar el secreto de sumario porque un juez de Comodoro Pi le reclama la causa es grave. Sí. Entonces, gravísimo, él dice eso, me están tironeando de todos lados, todos quieren la causa, pero como está claro, el que sigue adelante con la investigación es él. Bien, y vamos a escucharlo ya después de haber hecho este resumen para que usted se ponga en un contexto después de toda una tarde que estuvo el juez. Vamos, la primera definición del juez Ramos Padilla sobre D'Alessio, sobre el armado de la causa y sobre esta organización paraestatal. Que han dicho que el señor Marcelo D'Alessio no pertenece a ninguna agencia de seguridad nacional. Vamos a observar que este falso abogado al mismo tiempo tenía una actividad muy intensa dentro del ámbito de la prensa. Obviamente hemos comprobado muchas de los modus operandi de esta organización. Eso no quiere decir que la actividad de espionaje ilegal que realizaba esta organización tampoco no tuviera también otros fines, como el de obtener dinero, apropiarse de dineros de empresarios. Y en otro orden de ideas, no era casual que el señor D'Alessio apareciera tanto en los medios de comunicación. Hay muchos jueces, fiscales, periodistas que seguramente fueron engañados en su buena fe. Fueron víctimas también de las maniobras de espionaje. Bueno, ahí tenemos el primero. Ya quiero ir también compartiendo todo esto que realmente es de mucha gravedad con un fiscal federal que lo tenemos aquí, de muchos años de experiencia, el doctor Félix Krauss. ¿Qué tal, Félix? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Quiero que me haga un primer, porque yo creo que usted también como parte del Poder Judicial de Argentina se debe sentir sorprendido sobre toda esta información. Quiero que me haga un primer análisis y después vamos a ir detallando, ¿no? No, sorprendido no, tengo que serte franco, ¿no? La verdad que está un poco impactado por la magnitud que tiene esto, pero sorprendido no. Esta información ya circulaba, había tenido trascendencia pública. La primera pregunta es ¿quién es D'Alessio, digamos, no? Porque si no es un agente de ninguna de las fuerzas de seguridad locales, no es agente de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, la ex-CIDE, que tiene por la nueva ley de inteligencia algunas tareas policiales. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es para estar dentro de una fiscalía? Con semejante poder.
con semejante poder. Para llevar la información a los fiscales, para que lo reciban los fiscales. Ayer veíamos al fiscal de Mercedes de Investigaciones Complejas que decía que se valía de la información que le llevaba este señor. Este señor tenía esa información, se la brindaba al fiscal, el fiscal dijo que en realidad la recibía de un modo informal. Bueno, hay dos partes en esto. Una, esta suerte de bolsero de información, esta suerte de puntero, lo definió el doctor Ubeira acá hace algunos programas, pareció muy gráfico esto. Y lo otro, la contraparte, digamos, los agentes del Estado, los colegas que se valen de este tipo de personajes, que tienen toda la tipología de ciertos personajes de los servicios de inteligencia, que es una tarea muy especial, donde a veces se nutre de personajes así un poco megalómanos, un poco estrafalarios, porque no es para cualquiera esa tarea, digamos, hay que tener ciertas características de personalidad para servir a la nación en esa tarea muy particular, y también es un campo propicio para este tipo de sujetos. La pregunta es, ¿cómo el sistema de justicia se puede descansar sobre la información que proveen personajes que son una incógnita? Era el gente armado de causa, que esto es lo más grave. Era agente de un servicio extranjero, bueno, también es una ilegalidad. Exacto. Y además es una ilegalidad porque lo prevé la ley de inteligencia nacional, que los jueces y que los fiscales, han habido jueces y fiscales procesados por esto, tengan relaciones con los servicios de inteligencia sin pasar por la conducción específica de cada uno de esos organismos. Se hizo precisamente para evitar que toquen el timbre estos personajes misteriosos, que uno no sabe si el nombre que tienen es verdadero, lleguen información o traten de contaminar las causas y desvían las investigaciones. ¿Por qué pasa? Esto ha sucedido. Han llegado a los juzgados o a las fiscalías personajes que se presentan como que pertenecen a la CIDE o a la AFI, sacan una credencial, dicen que traen información, a veces la información es tal, a veces la información es verosímil, como toda información de inteligencia que pretende producir efectos, descansa sobre la verosimilitud o sobre la realidad para tratar de desviar investigaciones o de desviar la información o de empiojar la cancha, como se dice. Claro. La ley de inteligencia prevé, y lo considera un delito, que cualquier funcionario público que trate con una agencia de inteligencia tiene que hacerlo a través de su conducción. Exacto. Ahora continuamos. Vamos a otro momento del doctor Ramos Padilla, cuando revela un audio de D'Alessio en diálogo con la legisladora Paula Oliveto. El teléfono de D'Alessio, secuestrado con posterioridad, se encontró estas conversaciones vinculadas a un usuario de Paula Oliveto que dicen lo siguiente. Yo ya no entiendo cómo es esta interna de la interna de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici con un operador CFK, no entiendo un porongo. De esto yo no entiendo, pero sé quién es. Y acá hay otro audio, a ver. Bueno, Pau, entiendo si no me querés atender por WhatsApp o nada. Hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje 1 hora y media de toda la información. Sé cómo se planificó la cama, todo. Mañana me falta una cámara más, un audio más, y ya se lo estoy. Ahí. Esto último es muy grave en el contexto de lo que estamos hablando. A ver si podemos recuperar el último audio, cuando D'Alessio le manda este audio a la legisladora Paula Oliveto. Él dice, bueno, Pau, hice lo que tenía que hacer. Habla de la familiaridad con estos legisladores que después usan información en los medios para ensuciar libremente a cualquiera porque ellos tienen esta información. Lo escuchamos, por favor, nuevamente. Digo, en el teléfono de D'Alessio, secuestrado con posterioridad, se encontró estas conversaciones vinculadas a un usuario de Paula Oliveto que dicen lo siguiente. Yo ya no entiendo cómo es esta interna de la interna de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici con un operador CFK, no entiendo un porongo. De esto yo no entiendo, pero sé quién es. Y acá hay otro audio, a ver. Bueno, Pau, entiendo si no me querés atender por WhatsApp o nada. Hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje 1 hora y media de toda la información. Sé cómo se planificó la cama, todo. Mañana me falta una cámara más, un audio más, y ya se lo estoy.
Ahí. Está cuando también el juez habla de que había legisladores que se valían de este sistema ilegal de espionaje para después hacer sus causas, ¿no? Esto sería muy bueno que estos legisladores, en vez de estar poniendo por tweet algún tipo de fotos o de reírse de esto, sería muy bueno que empiecen a dar explicaciones seriamente sobre cómo se valían de instrumentos ilegales para armar operaciones políticas en la República Argentina. Vamos a otro momento donde habla de los periodistas. Que no es un único fiscal, sino que hay varios fiscales. El caso que puede involucrar a un periodista, el caso que puede involucrar a un juez, de todo eso se está saliendo a la luz, es ínfimo. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Bueno, amplio, ¿no, Félix? Esto, espionaje en la República Oriental del Uruguay, con Venezuela, Israel, Estados Unidos. Dice directamente puede implicar no solamente un fiscal, varios. Sí. Un juez. Me pregunto qué tendrá para decir la Corte sobre el tema de las filtraciones de las escuchas telefónicas, ¿no? Ya hizo alguna declaración hace un tiempo atrás con algunas otras filtraciones, pero la verdad que legisladores que se valen de escuchas, que se filtran de la oficina, que es un colador, la oficina que es mucho más que una oficina de escuchas telefónicas, es una oficina de investigaciones, es una verdadera central de inteligencia paralela. Cuando la teníamos nosotros con el Ministerio Público, una política institucional de transparencia del funcionamiento de la oficina, pero no se filtró ninguna escucha. Ahora volvió a tener toda la impronta de los servicios de inteligencia, es decir, toda la antigua impronta de los J de la CID, en el cual el funcionamiento de la oficina era secreto, pero es un colador respecto de las escuchas que allí se producen. La verdad es que hay una degradación muy grande, ¿no? En todo el dispositivo de poder que involucra los asuntos más delicados de la sociedad, como es la intimidad y la libertad. Y en este sentido lo que estamos viendo acá es un despliegue muy fuerte con una pata de extorsión pública en donde los medios de comunicación, bueno, no se lo tengo que comentar a ustedes que son profesionales de esto, han asumido una suerte de función de sicariato desde hace mucho tiempo, y cuando empiezan a utilizar la mentira, digamos, o la extorsión como una política pública vinculada con estas otras actividades, la verdad que son una pata más de un aparato de propaganda e inteligencia y dejan de cumplir una misión periodística. Cuando uno ve cómo está articulado, digamos, la presentación pública de este personaje de Alessio, siendo un columnista de los principales medios de comunicación del país, cómo se promocionan y se consolidan las causas que descansan solamente en personas arrepentidas, entre comillas, que son detenidas con más de 70 años un sábado o un viernes para indagarlas un lunes, cuando no hay ningún riesgo procesal. La pregunta que hay que hacerse es en manos de quién está la libertad de todos los argentinos. Exacto. Y vamos a otro tema que quiero preguntárselo también a usted, Félix, porque es gravísimo, ¿no? Cuando el juez denuncia la poca asistencia que tiene de la propia justicia. Y yo me preguntaba acá, ¿qué hay? ¿Jueces de primera y jueces de segunda en la República Argentina? ¿Y la Corte qué hace al respecto? Vamos a ver lo que dice el doctor Ramos Padilla. El día viernes tenía que concurrir al juzgado uno de los imputados, el señor Bogoliuk. El servicio penitenciario no lo llevó. El día lunes tenía que concurrir a ampliar su declaración indagatoria el señor Marcelo D'Alessio. Tampoco concurrió. No tenemos medios, hemos pedido recursos, y los momentos en que no tengo guardia policial son informados por los medios de Twitter. En fin, son algunas cosas que estamos viendo y en la soledad que el Juzgado Federal de Dolores está trabajando. Bueno, esto, primero, Irina, es vergonzoso que el juez denuncie esto, que de todas partes le han restado ayuda y colaboración. Es grave.
Hemos contado que Sí. no lo llevaron a D'Alessio el día que tenía que ampliar su indagatoria. Contamos que es una rareza porque efectivamente el Servicio Penitenciario Federal, cada vez que le piden que traslade un preso a Comodoro Pi o a donde sea, no importa la distancia, no importa cuál sea la causa, y si es contra exfuncionarios del kirchnerismo mejor, nunca hay ningún problema respecto de los traslados. Eso es un aspecto que denuncia el juez Ramos Padilla. El otro tiene que ver con la protección a las víctimas, que justamente, como comentábamos antes, hay gente que quiere denunciar pero que tiene miedo y que para colmo se entera que el programa del Ministerio de Justicia que debe dar protección no la está dando a pesar de que el juez la pide. Luego, todo el pedido de recursos a la Corte Suprema, ¿no? Que también está pendiente. Claro. Digo, a partir de ahora, doctor Kraus, la Corte sobre todo, tiene que empezar a darle elementos, ¿no? Dice que no tiene ni teléfonos para La trabajar. Argentina, tanto la Corte como el Consejo de la Magistratura de la Reforma Constitucional del 94 no terminan de dejar muy claro quién asume el gobierno del Poder Judicial. Ahora, cuando conviene se lo disputan, ahora seguramente nadie lo quiere tener ante esta coyuntura. Siempre los tribunales tienen limitaciones de recursos, un equipo limitado de personas que trabaja y cuando tiene que enfrentar de investigaciones de esta magnitud, allí se nota la precariedad del trabajo. Ahora, que no le trasladen a un preso Eso es y que insólito. el sistema de protección de testigos no funcione, es verdaderamente delirante. Digo, yo me pongo en el lugar del ministro de Justicia, me imagino que están muy preocupados porque de él depende el servicio penitenciario. Bueno, ese es otro parte. El ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿Qué va a hacer después de esto que está indicando? Al ministro de Justicia, Germán Garabano, le corresponde dar respuestas sobre estas denuncias. Y si no, la verdad, se tiene que ir a su casa, porque ya viene golpeado el ministro de Justicia. Digamos que Dolores está a 150 kilómetros por autopista de la ciudad de Buenos Aires. Pero o el de- otro o de día- los penales donde están las personas detenidas, ¿no? Les trasladaron el fin de semana desde Córdoba a Bonadío, si le trasladan los presos. Por eso le pregunto, ¿qué hay jueces de primera y jueces de segunda? Sí, siempre hay jueces de primera y jueces de Bueno, segunda, penoso. y siempre hay juzgado de primera y juzgado de segunda. La historia demuestra que depende del interés que tenga el Poder Ejecutivo en el impulso o no impulso de alguna investigación, son los recursos que se ofrecen. Digo, Claro. a ver, yo lo viví en carne propia hace muchísimos años, en la Cámara Federal, con el levantamiento a cara pintada de 1990, donde tuvimos recursos de avanzada para toda la justicia para juzgar ese hecho que al presidente Carlos Menem le interesaba que se juzgara Claro. de inmediato. Y así se hizo. Hubo una decisión política del Estado Obvio. de poner todos los recursos humanos Claro. y tecnológicos de avanzada en ese momento. Y así pasa siempre. Ahora, así pasa siempre. entonces, siguiendo eso, acá hay una tarea de encubrimiento del Estado para que esto no salga a la luz, está claro. Bueno, por lo pronto digamos, la provisión de recursos es un modo de conspirar contra la tarea cotidiana de una investigación. Es una forma de matar por inanición una investigación o alentarla proveyendo recursos humanos y recursos materiales. Sobre todo recursos humanos, porque hay una tarea que es insustituible en una investigación, que son horas y horas y horas de trabajo Claro. de personas calificadas, investigando documentación compleja, peritos, personas especializadas en asuntos técnicos que no son fáciles de conseguir. Total. Bueno, de hecho, para la causa de los cuadernos, por ejemplo, de las fotocopias de los cuadernos, se pide personal y se lo dan automáticamente. No ha sido un obstáculo para el juez Bonadío conseguir asistencia, ¿no? Ahora hay un nuevo sistema en la Corte a través del cual son 3 los jueces que tienen que aprobar la colaboración con más personal cuando un juez la pide. Y te quiero contar un dato del día, Gustavo, que tiene que ver con una visita del gobierno que hubo a la Corte Suprema. ¿Sabés quién estuvo hoy en la Corte? ¿Quién? Estuvo el jefe de gabinete. Estuvo Marcos Peña en la Corte Suprema hoy. Estuvo también junto a Germán Garabano. Lo que sucede es que la presencia de Peña en la Corte viene con una especie de mensaje, ¿no? Garabano ya no es tan bien recibido como único interlocutor en la Corte Suprema a partir del fallo de encubrimiento del caso AMIA, donde terminaron condenados los fiscales que el Ministerio de Justicia Claro. quiso de alguna manera ayudar. Bueno, Marcos Peña estuvo hoy en la Corte. ¿Ha hablado de este tema o solamente de la plata que pide la Corte y que pide el Consejo a la Magistratura? No sabemos bien para qué. Vamos a otro tramo de la extensa declaración del juez Ramos Padilla, explosiva declaración. En este caso habla sobre lo que se ha denominado la Operación Fantino. Pero lo bien lo explicó el juez, no porque él lo haya denominado, porque así estaba catalogada en las carpetas
que se le secuestró al agente Marcelo Sebastián D'Alessio en su casa y donde, muy bien aclaró el juez, había una investigación de inteligencia, no solamente sobre nuestro colega Alejandro Fantino, Romina Mangel, sino también sobre otros de los periodistas del programa Animales Sueltos. Bien lo marca el juez, operación de inteligencia, donde estos datos que eran relevados por D'Alessio eran luego enviados a una superioridad. Escúchelo. El imputado informaría sobre circunstancias políticas internas dentro del programa de Animales Sueltos, conducido por el señor Alejandro Fantino, por el Canal América, mediante información provista por el señor Daniel Santoro. Se interpreta de su lectura que D'Alessio habría penetrado con objetivos de reunión de información en el grupo de periodistas, explotando informativamente su vínculo con el periodista Daniel Santoro. Algunos de estos periodistas declararon, pero no debería existir en la Argentina ningún registro de la ideología política de los periodistas. Bueno, esto la verdad que es sumamente grave. La mayoría de nosotros hemos sufrido en carne propia este tipo de espionaje, no hace muchos años, otros hechos lamentables también. Que esto siga siendo moneda corriente y por parte de estos personajes, la verdad que da mucho miedo. Da mucho miedo en la Argentina de hoy estar a merced de este sistema ilegal que ha denunciado un juez federal. Yo mientras lo escuchaba hoy en mi casa, no sé qué les pasa a ustedes, acá abro el juego, a Pedro, a Irina, pero realmente, también a usted, da miedo la Argentina de hoy. Da miedo la Argentina de hoy con este sistema que se está descubriendo, poniendo sobre el tapete, y da miedo el encubrimiento que hay sobre estos actos ilegales. Yo pensaba, Gustavo, en el aspecto geopolítico, por eso se habla de otros países más allá de los detalles de lo que esté pasando en este proceso en sí. Estados Unidos, que está interesado en erradicar el populismo de América Latina, por eso Venezuela es tan importante y necesita gobiernos aliados y afines, y el Estado de Israel, que necesita que le voten por lo general en Naciones Unidas. A ver, ¿cómo reclutan? No es que vienen gente con anteojos oscuros, que todo el mundo reconoce en la calle, que son agentes de la DEA o agentes del Mossad israelí. No, reclutan argentinos y argentinas. Reclutan gente que vive en el lugar. Sobre el Mossad, que además se llama Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, hay varios libros escritos por ex agentes del Mossad israelí que cuentan cómo reclutan dentro de las comunidades judías en los diversos países. Tomemos en cuenta que en la Argentina hay dos precedentes muy importantes. Cuando comenzó la década del 60 secuestraron a Adolf Eichmann, el jerarca nazi asesino que estaba acá en la Argentina, y otro menos conocido, un agente secreto israelí que llegó a la Argentina, se infiltró dentro de la comunidad árabe en la Argentina, después fue a Siria y de ahí pasó información al Estado de Israel. Y además, los varios libros escritos, reitero, por ex agentes israelíes, explican muy bien cómo se recluta gente dentro de la comunidad judía, que no siempre es dinero, porque acá va a aparecer la cuestión de si hay plata o no hay plata. No siempre es dinero. Hay cuestiones ideológicas, hay cuestiones de prestigio, hay cuestiones de viajes, hay muchas cuestiones de por medio, porque se va a pensar o buscar también, bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los cheques? ¿Dónde están las cuentas bancarias? No necesariamente se van a encontrar, porque acá hay tramas políticas internacionales, reitero, que no necesariamente pasan por dinero contante y sonante, Gustavo, pero sí hay que prestar atención a toda esta trama internacional. Bueno, justamente hoy en España se está discutiendo algo que sucedió hace pocos días, el 22 de febrero, en Madrid. Asaltaron la embajada de Corea del Norte. Insólito. Varios encapuchados entraron, tomaron como rehenes a
la gente de la embajada que está ahí, al personal que todavía está ahí. ¿Pero por qué lo menciono? Porque los propios servicios de inteligencia españoles están vinculando a la CIA. Dicen que tienen identificada a alguna de la gente que eran coreanos, probablemente de Corea del Sur, probablemente, es lo que dicen los medios de comunicación en España, pero también agentes de la CIA. Por lo tanto, si uno escucha lo que se plantea de D'Alessio respecto de la DEA y otros organismos de inteligencia, reitero, sin conocer los detalles, es absolutamente verosímil, Gustavo. Bueno, ahora seguimos. Vamos a otra parte de la exposición de Ramos Padilla. El doctor Ercolini en ese momento, a instancias de un pedido en una causa donde uno de los imputados en la causa de Dolores era denunciante, me pidió que me inhiba y que le diera causa de manera urgente, porque según sostenía, él tenía el mismo objeto procesal que tenía yo, que estaba investigando en Dolores. Nunca supe cómo pudo conocer el objeto procesal de una causa en secreto de sumario, y al mismo tiempo siempre tuve dudas acerca de cuál era el hecho que quería que le remitiera. Tuve que levantar el secreto de sumario a pedido del juez Ercolini y dictar una resolución lo más rápido posible. No era que se había girado a un fiscal. Estábamos analizando la actividad de agentes o exagentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos vinculados con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos, nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los poderes políticos y los medios de prensa. Bueno, a ver, Irina, esto es grave porque directamente Ramos Padilla le está imputando a Ercolini haber atentado en un primer momento en la causa. Efectivamente, es lo que intentábamos explicar con anterioridad. Lo que le está diciendo es, posiblemente en ese momento de la investigación, que usted me obliga a poner todas las pruebas a la vista, o todo lo que yo estoy investigando a la vista, ahí se complique, se complique la investigación, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Porque lo que sucede a partir de que Ercolini le reclama la causa es eso, que queda a la vista de todo el mundo. Y la otra cuestión clave que pregunta Ramos Padilla, ¿cómo sabe Ercolini lo que estaba investigando? ¿Cómo sabe que es idéntico a lo que él tenía? ¿Cómo es que sabe esto? Doctor Kraus. Bueno, las artes de la adivinación de Comodoro Pi. Estaba pensando que mientras todo esto sucede, hoy en la Embajada de Estados Unidos se tuiteó, digamos, ustedes saben que el embajador se anunció su desembarco en la Argentina, atraído por la misión de mejorar el Poder Judicial y comer choripanes. Lo segundo está muy bien, ¿no? Sí. Lo primero podemos prescindir de los servicios. Hoy hubo una actividad sobre la delincuencia transnacional, las organizaciones transnacionales en la Embajada de Estados Unidos, se lo tuiteó la Embajada, es un tuit oficial, donde había, bueno, un fresco de muchos personajes muy caracterizados de la noticia judicial de los últimos tiempos. Estaba el Procurador General interino, algunos personajes connotados vinculados con la tercerización de inteligencia de décadas atrás, funcionarios de todos los colores y los calibres. Yo no recuerdo que funcionarios de tanta jerarquía hayan ido a la embajada años anteriores. El 4 de julio siempre van al besamanos, en fin, cada vez más. Todos los nombrados por el D'Alessio Gay estaban. Y lo exhibe, son imperdibles. La galería de fotos de Infobae en este sentido es imperdible. Ahora, nunca habíamos visto que esto sucediera en la embajada. Iban a Estados Unidos, por lo menos se tomaban ese trabajo, digamos, tenían un poco más respeto por su propia jerarquía, se hacían llevar hasta la base misma de la potencia que los entrenaba, digamos. En el sentido, el Poder Judicial hoy es algo así como el Comando Sur, la versión en lawfare del Comando Sur. Esta es la verdad, lo que está sucediendo, digamos, lo que está sucediendo en Comodoro Pi es una estación de esta dimensión colonial, un poco berreta, un poco desmesurada, en la cual
se han perdido ciertos ciertos pudores que en la República Argentina, que tiene una fuerte tradición política antinorteamericana, Pedro lo sabe muy bien en este sentido, o tenía, antes de que tuviéramos el clima con un poco más de calor, como tenemos ahora en la República Argentina. Esto se ha ido perdiendo, entonces vemos esta suerte de cholurismo cipayo, donde los funcionarios se ponen una gorrita de la DEA y se sacan fotos, digamos, toda una cosa bastante patética, que si fuera solo patética y fuera marketing y fuera los viajes que les pagan y la orden del martillo, todas estas imbecilidades un poco pintorescas, no pasaría nada. Pero después se traduce en hechos, claro, se traduce en este voluntariado de los servicios, en la tercerización, en los buchones de la DEA, y termina con gente presa, con gente con sus bienes inhibidos, con empresas colapsadas como esta, por este tipo de acciones, con el sistema institucional totalmente deteriorado y con la democracia, porque el sistema de dominación de nuestros países periféricos requiere que la democracia pierda prestigio ante los propios ciudadanos. Totalmente. Entonces, esto dinamita el sistema republicano, el sistema representativo, deteriora el Estado de Derecho y hace que los propios ciudadanos desconfíen de su propio sistema político y terminen operando contra su propio destino y su propia suerte. Ahora, doctor, volviendo a esto, ¿qué cree que tiene que suceder en la justicia o con todos estos elementos que el juez, y además adelantó, que es muy poco lo que ha investigado, que falta todavía destapar muchas ollas más? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ya con este material? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte? ¿Qué es lo que tiene que hacer, no sé, a nivel institucional en la Argentina? Perdón por reiterarme, Gustavo, pero no voy a decirte nada distinto a lo que conversamos aquí en otras visitas. Esto no es un problema del Poder Judicial, es un problema político de máxima jerarquía, sí, un desafío enorme para las fuerzas políticas en el destino inmediato en la República Argentina. Aquí lo han dicho otros invitados, no estoy diciendo nada que no esté ya en un plano de evidencia. Me parece absolutamente claro que, bueno, la Corte es una Corte pequeña de 5 miembros, esto no puede seguir así, 5 personas no pueden concentrar el poder que concentran, en un juego de poder chiquitito, el todopoderoso presidente de la Corte pasa a ser un personaje menor, que después se alía con otros 2, entonces colapsa el poder del nuevo presidente de la Corte. Bueno, esto es una cosa palaciega, pequeñísima, una Corte no puede tener 5 miembros. Ahora, además tiene 5 miembros que están mudos, mientras la oficina de inteligencia que montó la propia Corte es un colador donde se esparcen las telefónicas. Porque además de esa oficina de inteligencia salen los audios ilegales de los que se valen legisladores. El Consejo de la Magistratura de la Nación se ha transformado en una fábrica de jueces donde se homologan el paso de los jueces. Tenemos una Cámara Federal montada por jueces que no concursaron para ser miembro de la Cámara Federal, la prestigiosísima Cámara Federal del Juicio a la Junta, ¿cierto? No es un juicio personal sobre esos jueces, es un juicio ideológico e institucional sobre esos jueces, que además no están ni siquiera integrada totalmente esa Cámara. Digamos, esto es el sistema judicial donde se cocina todo, que nadie se siente ofendido, pero un juez federal de una capital de provincia distante o las justicias locales no cortan el bacalao. Hay 12 jueces que cortan toda la suerte, la libertad, el patrimonio y el poder político de este país. Y eso la verdad que es inadmisible. Irina, ¿tuiteó la Embajada de Estados Unidos? Tengo acá el tuit para leerlo porque es un texto llamativo. Ahí lo que decía Félix Crowe recién, ¿no? En el medio de esto es también como... La provocación. Es una provocación. En el medio de todo lo que se está denunciando de la participación de Estados Unidos, es una provocación de la Embajada de Estados Unidos, es una provocación de Estados Unidos, es una provocación más del poder real de la Argentina. A ver lo que dice. Comenzó el taller para compartir experiencias sobre el combate contra el crimen transnacional y el terrorismo. Anuncio el día de hoy, Participaron nuestro embajador, la ministra de Seguridad Argentina y el procurador general. El procurador general es el procurador interino, Eduardo Casal, a quien Ramos Padilla le pidió insistentemente que avanzara en la investigación sobre la situación de Stornelli. Y ahí está muy sonriente en el medio, en el tuit de la embajada, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Un encuentro de intercambio con especialistas de ambos países en materia legal. ¿Qué contexto, no?, para hacer este encuentro. Sí, una fotito ilustrativa. Sí, también está haciendo... Está ahí también la jueza Sandra Arroyo Salgado, si no me equivoco, detrás de Patricia Bullrich, ¿no? Sí, es ella, exactamente. Y el juez... ¿Y qué? Ah, no, pensé que era el procurador Casal, Sandra Arroyo Salgado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, todos muy sonrientes.
Termino organizando conferencias sobre el tema de la triple frontera, ¿no? Una de las obsesiones de Estados Unidos y del Estado de Israel, porque dicen que de allí surgieron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, aunque hasta ahora no han aportado ninguna prueba al respecto, pero permanentemente hacen seminarios, conferencias, investigaciones sobre la triple frontera, lavado de dinero, y ahí se junta con lo que decía Félix Kraus antes también, y con estos seminarios que llevan a la gente a Estados Unidos, o ahora lo organizan directamente en la embajada. Un país que se jacta de ser el más democrático del planeta, de tener una larga historia de democracia, un país que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó en las elecciones del año 2000, cuando le robaron la elección a Al Gore, un país que vale la pena recordar que hasta hace unas décadas atrás tenía máquinas que vendían Coca-Cola para negros y máquinas que vendían Coca-Colas para blancos en las calles. Siempre Ahora, hay que recordar eso. Fíjense también cómo se encubre en la Argentina de hoy que cuesta, no solamente a los otros medios, sino a funcionarios. Enseguidita, después de las 9, vamos a ver, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, algo dijo sobre D'Alessio. Le pedía a D'Alessio que vaya a hablar en nombre de ella, ahora dice otra cosa. Pero enseguida lo vamos a ver. Tenemos nuevos y explosivos audios de Marcelo Sebastián D'Alessio para hacerte escuchar esta noche. Que si te sorprendieron todos los anteriores, lo que vas a escuchar esta noche te va a sorprender mucho más. Pero no hay que dejar pasar lo que dijo anoche. Para las declaraciones es muy rápida, para la acción es muy pobre, la titular de la Oficina Anticorrupción, la señora Laura Alonso, que nada ha dicho de investigar esta causa que es un escándalo institucional, pero que sí dijo irresponsablemente, gravemente, lo siguiente anoche. Dijo, lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro como a Nisman. Es grave esto, ¿no? Sí, francamente, la verdad que hacer afirmaciones de esta naturaleza, era una causa como la de Nisman que verdaderamente pasó con forces a la justicia federal. El fallo de la Cámara del Crimen de la Capital, que trata de la hipótesis del homicidio, francamente es un fallo pobrísimo, y hasta ahí está ese homicidio que no tiene hipótesis, claro, que no tiene autores, que francamente no parece. Todos están interesados porque esa causa ha sido un homicidio, digamos. Exacto. Bueno, la verdad que desde el PRO y desde Laura Alonso, cuando era oposición, sí, que plantaron de que había sido un asesinato cuando no se sabía. La jueza, ¿no?, Palmagini, después de sostener la investigación mucho tiempo, terminó mandándola a la Justicia Federal. La Cámara del Crimen de la Capital hizo triples saltos mortales para mandarlo a la Justicia Federal. La Justicia Federal sigue avanzando con esto. Tiene a quien le facilitó un arma y nunca lo negó, Lago Marcino, facilitándole el arma a Nisman como si hubiera sido partícipe de un homicidio, es decir, que se lo hubiera facilitado a una tercera persona. Pero digamos, todos están interesados porque esto sea un homicidio y no han podido probarlo, que haya sido un homicidio todavía. Y además hay muchos puntos que esto lo tendrían que... Porque cuando uno va conociendo detalles, lo hablamos acá con Irina todas las noches, de la causa de D'Alessio, de este espionaje ilegal, hay muchos cabos que se relacionan con el tema Nisman, No, pero además, esto desde luego, me parece que hay una matriz común, digamos, no me parece que todo esto está sobrevolado por el sistema de inteligencia. El claro, sistema de inteligencia tiene una faceta de propaganda pública, son los medios de comunicación hegemónicos, esto es evidente. Creo que nada muestra de un modo tan patente que los medios de comunicación abastecen las operaciones judiciales asistidas por los servicios de inteligencia, y que los servicios de inteligencia abastecen a su vez a los medios de comunicación, y que el que ejerce el poder, desde luego, el poder físico, material, concreto sobre las personas es el sistema judicial. Esto es evidente, digamos, no hay ninguna novedad, está a la vista de todos, solo que nunca lo teníamos tan blanco sobre negro. Ahora, en la afirmación sobre lo de Stornelli es un hombre, yo lo conozco a Stornelli, es un colega de tantísimos años, digo, su desempeño será criticable, más criticable, menos criticable, se verá si tuvo que ver o no tuvo que ver con esta extorsión, es otro asunto. Ahora, poner, digamos, con tanta ligereza, hablar de que no le metieron un tiro como a Nisman, digamos, es un asunto muy delicado. Para un funcionario público de esa jerarquía, de pronunciarse de ese modo sobre la vida o la muerte de un fiscal, es un asunto muy delicado. Me parece que el sistema judicial argentino está
en el fondo del pozo hace bastante Sí. tiempo y siguen cavando, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, me parece también que hay un nivel de banalización de los asuntos, hay un nivel de banalización institucional que plantea un desafío enorme para todos y para la clase política. Yo celebro, digamos, la presencia de Alejo Ramos Padilla, es un juez joven, yo conozco a él y a toda su familia, son una familia de gente vinculada con el Poder Judicial. En el Congreso de la Nación, pero espero que el Congreso de la Nación entienda que son los representantes del pueblo, digo, en la Constitución Nacional el primer poder que en la parte orgánica de la Constitución está expresado es el Congreso, no es ni siquiera el Poder Ejecutivo. ¿Tendrán algo los representantes del pueblo para decir acerca del estado del Poder Judicial o creen que es un asunto de otro país? Gracias, doctor Kraus. Es un Muchas placer gracias. siempre. Gracias, Pedro. Seguimos con Irina enseguida. Y hablando de esto del Poder Legislativo, la verdad que fue muy vergonzoso la ausencia de los diputados del oficialismo, porque ha sido también otra manera de encubrir, de tapar. ¿Qué es lo que tienen que tapar? Esto es lo que uno se tiene que preguntar. ¿Qué es lo que tienen que encubrir? ¿Qué es lo que tienen que tapar? ¿Por qué están tan preocupados por toda esta causa? Para que no se hable, para que no se conozca. La cerrazón informativa que hubo hoy, reitero, si no hubiera sido por pocos medios, este canal durante toda la tarde. También debo decir, perfil.com, que estuvo en directo marcando eso. Página 12, obviamente. Pero los demás medios a uno los sorprende, no los deja de sorprender. Fíjese, antes de ir a la pausa, quiero compartir, porque me parece que también señala muy bien sobre el oficialismo, lo que tuiteó hoy nuestro colega Jorge Asís, que con esa fina ironía dice: así como la epopeya del marxismo-leninismo consistía en construir la dictadura del proletariado, la epopeya del macrismo jurídico consiste en arrebatarla la causa D'Alessio al juez federal Ramos Padilla. D'Alessio Conducción. Con esa fina ironía sintetiza Jorge Asís la preocupación del gobierno. La preocupación no del gobierno, la preocupación del actual esquema político, jurídico y mediático que gobierna la Argentina para sacarlo del medio a Ramos Padilla, para sacarle la causa. Por eso reitero lo que digo todas las noches: hay que cuidarlo a Ramos Padilla. Enseguida quédate ahí, los nuevos audios del caso D'Alessio que van a conmocionar esta noche. Y enseguida también con el diputado Leopoldo Moró, estamos desde el Congreso de la Nación.